Muy bien chicos, vamos a continuar con la parte 2 del tema de líneas notables. Entonces, nos habíamos quedado en el tema, en la línea notable de bisectriz exterior. Ahora vamos a hablar acerca de la altura. ¿Qué es la altura? Como puedes observar ahí, la altura viene a ser aquel segmento que es parte del vértice y es perpendicular hacia el lado opuesto a su prolongación, ¿no? ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forma 90 grados, ¿no? Si te das cuenta acá, este segmento de rojo forma 90 grados con el lado opuesto, ¿no? Cuando es un triángulo acutángulo, las tres alturas siempre son internas, ¿no? En el caso del triángulo rectángulo, acá esta línea de rojo viene a ser la altura. Ahí seguro estás preguntándote, oye, pero esa línea de rojo es un cateto. Claro, es un cateto, ¿no? Es uno de los lados del triángulo, pero también, ¿no? Es una altura, ¿no? La altura está encima del cateto. Sin embargo, en un triángulo obtusángulo, la altura, ¿sí? Tú la vas a obtener prolongando el lado opuesto, ¿sí? Entonces, la altura va a variar su ubicación dependiendo del tipo de triángulo, ¿sí? Eso también lo vamos a ver acá con algunos ejemplos. Acá tenemos un ejemplito 5 que para poder poner en práctica esta línea notable. Acá te dicen que BH es una altura. Entonces, si esta línea BH de rojo es una altura, entonces acá precisamente ¿cuánto tiene que ir? Tiene que ir 90 grados. Pero también te dicen que BD es una bisectriz del ángulo ABC, ¿no? O sea, esta línea de azul, ¿no? Esta línea de azul es una bisectriz, ¿no? La bisectriz lo acabamos de ver hace un momento y ya sabemos qué hace, ¿no? Si yo tengo que este angulito por acá, ¿no? Es 70 y 20, ¿no? Entonces esta bisectriz, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, si yo tengo así, mira, en esta figura yo tengo que él es 70 y tengo que él es 20, ¿correcto? Entonces este angulito de acá será 90, ¿sí? Para que la suma sea 180, ¿está bien? Pero ese 90, ¿no? ¿Sí? Todo este ángulo de acá es 90. Todo este ángulo de acá es 90. Pero como él es una bisectriz interior, porque así lo dice el problema, entonces este angulito de 90 va a quedar dividido en 45 y 45, ¿sí o no? O sea, este angulito de acá tiene que ser sí o sí 45 grados, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Pero también, observa, tú tienes así, tienes por acá que él es 20, ¿no? En el triángulo BHC, ¿no? Si yo tengo que él es 20, entonces, ¿cuánto mide todo ese angulito de rojo? Para que la suma sea 180, ese angulito de rojo tiene que ser entonces 70, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Este angulito de rojo entonces tiene que ser, en el triángulo BHC, tiene que ser 70. ¿De dónde tendríamos que x más 45? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 70. Donde finalmente el x va a ser igual a 25 grados. ¿Muy bien? Entonces eso de ahí es lo que viene a ser la altura, ¿correcto? Viene a ser un segmento que parte del vértice y es perpendicular al lado opuesto, ¿no? Y es perpendicular al lado opuesto o a su prolongación, ¿sí? Cuando sea un triángulo obtusángulo, ¿sí? Entonces, o sea que tiene un ángulo obtuso mayor que 90, entonces muchas veces para trazar la altura vas a tener que prolongar, ¿no? Prolongar estos lados que forman el ángulo obtuso. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver acá un ejemplito, ¿no? Un ejemplito más con altura, donde te dicen que tienes un triángulo obtusángulo, ¿no? Y el ángulo B mide 110. Entonces vamos a dibujar el triángulo obtusángulo, ¿correcto? Por acá está el triángulo obtusángulo, ¿sí? Triángulo ABC, ¿no? Vamos a graficarlo así, porque si es un triángulo obtusángulo, lo correcto es dibujarlo de esta manera, ¿sí o no? Lo correcto es dibujarlo de esta forma, ¿no? ABC, donde el ángulo B mide 110 grados, ¿no? Y te dicen si las alturas AE y CF. Entonces yo he visto que por ahí muchos chicos hacen lo siguiente, ¿no? Agarra y dice, ah, profe, voy a trazar una altura. Y acá está la altura, ¿no? Y déjame preguntarte, ¿ese angulito de ahí será 90 grados? No, no, están forzando ahí un ángulo de 90 grados. No es un ángulo de 90 grados. ¿Cómo es la manera correcta? Pues cuando ustedes vean, ¿no?
un triángulo obtusángulo, como ya se ha visto, esta es la altura AE, ¿no? O sea, del vértice A, ¿no? Del vértice A. Entonces, esta altura parte del vértice y va a caer sobre el lado opuesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Lo que vas a hacer es prolongar el lado opuesto, ¿no? Prolongas el lado opuesto, ¿no? Vamos a prolongarlo así, en la misma línea, prolongamos, ¿no? ¿Y la altura cuál va a ser entonces? La altura va a ser esta de acá, ¿no? Esta perpendicular. Sí, esa va a ser la altura, ¿no? Y te dicen altura AE, pues él será AE, ¿no? Luego te hablan de la altura CF. Altura CF, o sea, es la altura del vértice C. Pero dime, ¿la altura lo voy a trazar así? No, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahí para trazar esa altura? Pues similar al caso anterior, lo que vamos a hacer acá es prolongar ese segmento, ¿no? Lo vamos a prolongar, ¿no? Y la altura, entonces, ¿cómo será? Pues vamos a trazarla así, ¿no? Esta será la altura CF. Correcto. Ahora te dicen, las alturas AE y CF se cortan en H. Ahora te pregunto, ¿estas alturas AE y CF se llegan a cortar? La respuesta es no, ¿no? O sea, así como está en el gráfico, hasta el momento no se cortan. Profe, entonces si yo tengo dos segmentos así, ¿nunca se cortan? Y si me dice que se cortan, ¿qué debo hacer? Ah, si te dicen que se cortan, entonces lo que tienes que hacer es prolongar, ¿no? Prolongar ambos segmentos, ¿no? Cuando tú prolongues ambos segmentos, sí vas a ubicar ahí el punto de corte. Y eso es lo que voy a hacer acá, ¿no? Para ubicar el punto de corte, lo que voy a hacer acá es prolongar esta línea. Voy a prolongar esta línea y voy a prolongar esta línea de acá también, ¿no? Vamos a prolongar ambas líneas, ¿no? Y te dice que ambas líneas se cortan en el punto H, ¿no? ¿Sí? Ambas líneas se cortan en el punto H. ¿Qué te están pidiendo? Calcula la medida del ángulo AHC, ¿no? Se te están pidiendo calcular la medida de este angulito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como dato? Que este angulito de acá es 110. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar un teorema que ya hemos visto en el tema de triángulo, ¿no? El teorema del pececito, ¿no? Como el teorema del pececito, pues era algo así, ¿no? Tú tenías un cuadrilátero, ¿no? Y prolongaba a dos lados, ¿qué se cumplía ahí? Entonces, si recuerdas, se cumplía que la suma de estos ángulos opuestos, ¿no? A y B, ¿a qué va a ir igual? A X más Y, ¿sí? A más B es igual a X más Y. Profe, ¿dónde está el pececito acá? Pues el pececito está acá, míralo, ¿no? Acá es el pececito, ¿no? Ese pececito está azul, está un poco pasado. Poner un pececito más fresco, un amarillo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Ahí está el pececito, ¿no? Profe, no veo el pececito. Ahorita lo vas a ver, mira. Acá es el pececito, ¿no? Correcto. Ah, esa es su forma. Entonces, ¿cómo va a ser ahí? Pues sería X más 110, ¿no? Aplicando la propiedad del pececito, ¿no? Vamos a tener que X más 110, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de estos ángulos, ¿no? 90 más 90. 90 más 90, 180. Ese 110 pasa a restar, por lo tanto el X va a ser igual a 70 gradotes, babies. Muy bien, entonces esa sería la respuesta para ese ejemplito, ¿sí? Espero que te haya podido quedar claro. En todo caso, pues puedes retroceder el video y poder analizar paso a paso cómo se llegaba a esta respuesta. Vamos a ver, la siguiente línea notable es la mediatriz, que a diferencia de las otras líneas, pues este no es un segmento, ¿no? Sino es una recta, ¿no? Que es una recta mediatriz. Si yo tengo un segmento, ¿no? Si yo tengo un segmento AB, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas rectas perpendiculares puedo trazar? Puedo trazar infinitas, ¿sí o no? ¿Sí? Puedo trazar infinitas perpendiculares, ¿no? ¿Recuerdas que es una perpendicular a un segmento? La perpendicular es una recta que forma 90 grados, ¿no? Muy bien, puedo trazar infinitas rectas perpendiculares a un segmento. Ahora, ¿pero cuál es la mediatriz? Pues la mediatriz es de todas ellas, de todas las rectas que hay, es solamente aquella recta perpendicular, pero que pasa por el punto medio.
Chicos, esa es una mediatriz, ¿no? Entonces en un triángulo, ¿no? Para un lado, por ejemplo acá, mira, tengo el lado AC, ¿no? Tengo el lado AC. ¿Cuál será la mediatriz ahí? Es esta recta perpendicular en el punto medio, chicos. Entonces vamos a trabajar con eso ahorita, con estos dos ejemplos, para que ustedes puedan tener más claro la idea de esta recta de qué trata, ¿no? Entonces acá mira, en la pregunta 7 te dicen que esta línea es una recta mediatriz. Entonces, si esta recta es una recta mediatriz, recuerda, ¿qué es lo que hace? Ah, muy fácil. Es perpendicular y en el punto medio. Muy bien. Pero te dice que todo BC es 28. Y si todo BC es 28, ¿no? Todo BC es 28. Desde acá hasta acá es 28, ¿no? Todo eso de ahí. Como es perpendicular en el punto medio, ese 28 al trazar la mediatriz va a quedar dividido en 14 y 14. Por lo tanto, vamos a tener que 3x menos 1 es igual a 14, de donde 3x es igual a 15, y por lo tanto, desarrollando la ecuación, vamos a tener que el x es igual a 5, ¿ya chiquitos? Y nada más. Muy bien, acá también tenemos otro ejemplito, ¿no? El ejemplo 8, donde te dicen que esta recta L es mediatriz, ¿no? O sea, esta recta L es una mediatriz. Oye, ¿es una mediatriz? Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos completarlo? Perpendicular en el punto medio, ¿no? O sea, acá colocarle simbolitos iguales, ¿no? En este problema en particular, las medidas iguales, ¿no? Este dato de acá de que ellos miden igual, no lo vamos a utilizar, ¿no? En el otro ejemplo sí lo utilizamos, ¿no? Como son iguales, igualamos, ¿no? 14, 14 y nos permitió hallar x. En este caso, vamos a utilizar el ángulo de 90, ¿no? Ahora, ¿y cómo sería el ángulo de 90? Bueno, pues muy fácil, mira. Acá, si él es 40, ¿no? Este angulito de acá es 40 y este angulito de acá es 80. ¿Cuándo tiene que medir este tercer angulito de acá? Ese angulito de ahí tiene que medir ¿cuánto? Va a tener que medir, para que la suma sea 180, tiene que medir sí o sí 60 grados, ¿correcto? Si eres 80, 40, para que la suma sea 180, él va a ser 60, ¿no? Y si él es 60, para que la suma en ese triangulito, ¿no? Sea 180, ¿no? Mira, 60 más 90, 150, ¿sí o no? 60 más 90, 150. Para que la suma sea 180, el valor de x tiene que ser entonces, ¿cuánto? 30 grados, ¿no? Para que la suma sea 180. Muy bien. Vamos a ver acá entonces un ejemplito más con mediatriz para que esto quede claro, ¿correcto? Acá es un problema con gráficos. Te dice sea ABC un triángulo. O sea, vamos a dibujar el triángulo ABC, ¿no? Por acá estará mi triángulo ABC, ¿no? Entonces, este es mi triangulito ABC. Ya está. Ya está. Sea M punto medio de BC. Muy bien, este es el punto medio de BC. Siempre que tengas punto medio, simboliza, ¿no? Entonces acá yo voy a colocar, por ejemplo, así, ¿no? Símbolos iguales, ¿no? M es punto medio de BC, ¿correcto? Y R, y sea R punto de intersección de la bisectriz interior del ángulo B. O sea, voy a trazar la bisectriz interior del ángulo B, ¿no? Esta es la bisectriz interior del ángulo B, ¿no? Vamos a ponerle acá angulitos iguales, ¿no? Alfa, alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una bisectriz interior, ¿no? Entonces sea R el punto de intersección de la bisectriz interior del ángulo B con la mediatriz del lado BC. ¿Y cuál es la mediatriz del lado BC? Ah, la mediatriz del lado BC es esta recta, mira. Es una recta que pasa por este punto, ¿no? Por el punto medio de BC y además forma 90 grados, ¿sí? Forma 90 grados con BC, ¿no? Esta es la mediatriz, ¿no? Esta es la mediatriz de BC, ¿correcto? Ahora te dicen, calcular la medida del ángulo ABC, ¿no? O sea, te piden la medida del ángulo ABC, o sea, 2 alfa es lo que me están pidiendo, ¿no? 2 alfa es lo que me están pidiendo.
sabiendo que el ángulo BRM, oye, pero ¿dónde está R? Ah, recuerda que R es el punto de corte de la bisectriz con la mediatriz, ¿no? Ese es el punto R, ¿no? Entonces te dice, sabiendo que BRM es igual a 40 grados. Muy bien, entonces creo que ya está claro todo, ¿no? 90-40 para que la suma sea 180, él tiene que ser entonces 50 grados, ¿correcto? ¿Sí? Él va a ser 50 grados para que la suma sea 180, ¿no? Y si él es 50, él también será 50, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto será la medida del ángulo 2 alfa? Pues la medida del ángulo 2 alfa va a ser igual a 100 grados, ¿no? Y esa es la respuesta. Muy bien, chicos, hasta acá estaríamos llegando en esta parte. Vamos a continuar con algunas propiedades adicionales y algunas demostraciones. Hasta entonces, chicos, muchas gracias.